Esto es Imagen Empresarial y esta mañana está con nosotros Eduardo de la Peña, él es socio líder de infraestructura y proyectos de capital en Deloitte Spanish Latin America. Eduardo, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Rodrigo. Muy bien, gracias. Qué gusto saludarte. Oye, pues un Igualmente. tema clave es justamente el calentamiento global, el quehacer corporativo, pero particularmente y en este contexto la infraestructura justamente para, diría, resistir el calentamiento global, si no es que incluso para ayudar a la mitigación de gases de efecto invernadero. Sí, justamente, Rodrigo. Y qué bueno que completaste, no solamente para resistir, sino mitigar. Y la gente me dice, oye, pero ¿qué tiene que ver la infraestructura en temas de calentamiento global? Y le digo, pues mira, básicamente, o sea, todo. Eh, Seguramente tú has escuchado, ¿no? Que de aquí a 2040 más o menos, cada mes se va a construir una ciudad de Nueva York. Ese es más o menos el tamaño de lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, también la concentración urbana y la población va a crecer. Todas esas personas y toda esa concentración urbana y toda esa construcción realmente emite emisiones desde los instrumentos, digamos, desde los insumos que se necesitan, el cemento, el acero, la energía que tienes para que se necesita para procesarla, pero luego también en transportarla y en construirla y luego en mantenerla y operarla. Y si me apuras, también hay emisiones cuando se desmantela la infraestructura, ¿no? Cuando se tira la infraestructura y se tiene que sacar de circulación. Entonces, ¿y qué tipo de infraestructura? Realmente es todo tipo de infraestructura. Tienes carreteras, puertos, aeropuertos, generación, y la mayoría de la gente nada más piensa y dice, oye, cambio climático, electricidad, hay que meter renovables. Claro que los renovables son importantes y hay que cambiar la matriz de generación, pero, por ejemplo, la manufactura, lo que te decía de procesos es el 25% de las emisiones. Eh, los edificios, o sea, mantenerlos también son más o menos el 12%, y el transporte puede ser hasta el 25%. Entonces, es cuidar todo el ciclo de infraestructura, desde la planificación, la construcción, la operación, pero también el desmantelamiento, y aplicarlo a varios sectores, no solamente al tema de generación, ¿no? Y ahorita te platico también un poquito más del déficit de infraestructura que tenemos, de algunos de los beneficios de la infraestructura sostenible, ¿no? Y qué necesitamos hacer. Claro, y se observa incluso desde el punto de vista arquitectónico, no en la parte de la construcción en sí misma, que muchas empresas, ahí está, por ejemplo, Cemex, ¿no? Que constantemente están anunciando distintos esquemas de mitigación de gases de efecto invernadero, pero sobre todo en la producción de cemento, que es muy intensiva en la emisión de gases de efecto invernadero. Pero luego me refería a la arquitectura, que incluso, pues lo que gasta un edificio en términos de su calefacción es enorme, y si tiene una arquitectura adecuada, se puede reducir de manera significativa, por ejemplo, ese gasto desde la luz que utiliza el propio edificio si está bien iluminado con luz natural, hasta la forma en cómo se ventila estas torres enormes corporativas. Pero me decías justo del déficit de infraestructura que hay y por lo tanto ahí hay una oportunidad, ¿no? Porque se tendrá que construir. Totalmente. Y mira, nada más por de comentar lo que dijiste del tema de arquitectura, ¿no? Hay una frase que me encanta de Yuval Noah Harari, ¿no? Que es el que escribió Sapiens y 21 lecciones para el siglo XXI, y decía que el ser humano es muy bueno inventando herramientas, pero no es bueno entendiendo a las herramientas, o sea, las consecuencias de esas herramientas, ¿no? Entonces, inventamos la revolución industrial, el motor de combustión interna, la electricidad, etcétera, pero no fuimos capaces de entender lo que iba a pasar después. Y la verdad es que a veces pensamos que tenemos todas las soluciones y no las tenemos, ¿no? Somos un poco soberbios. Entonces, cuando dices, oye, este tema de la arquitectura, hay una corriente incluso que me encanta en arquitectura y en construcción, que lo que hace es que observa la naturaleza. Y la lógica es decir, oye, la naturaleza tiene millones de años, si quieres llamarlo así, de investigación y desarrollo, de research and development. No vas a competir como ser humano. Entonces observan la naturaleza, ven cómo capta agua, ven, por ejemplo, cómo los animales o las plantas se mantienen pegadas o unidas sin necesitar pegamento, justamente el tema del enfriamiento, ¿no? Entonces, ahí hay un campo bien interesante y si les gusta investigar, yo creo que vale la pena, ¿no? Sabes que me hiciste Y lo que te acordar platico. que las termitas y las hormigas construyen estructuras que relativas a su tamaño son mucho más grandes y estables
Y además, pues en estas, digamos, pilas enormes que van juntando, pues es fascinante esto que mencionas, ¿no? Es decir, cómo lo logran, sobre todo porque pues la ventilan, ahí generan sus huevecillos, etcétera, y es fascinante realmente. Sería como varias veces la Burj Khalifa en términos del tamaño y la magnitud de lo que hacen, ¿no? Entonces es interesante. Eso aplicado. Y volviendo al déficit, ¿no? Dices, oye, tengo que construir mucho, ¿qué tanto? El déficit de infraestructura más o menos que calcula el Foro Económico Mundial es como 15 trillones, trillones de los gringos, trillions, para el 2040. Y yo decía de broma que si más o menos fuera un país, el déficit de infraestructura estaría arribita de China y abajo de Estados Unidos. O sea, Claro. ese es el tamaño de dinero que tenemos que invertir, ¿no? Eh, y lo que decíamos de concentración urbana, ¿no? Más o menos 70% de la gente en 30 años va a vivir en ciudades, punto, ¿no? Aunque no nos guste. Y en Latinoamérica ese número va hasta 85. Entonces, claramente, si todos quieren servicios, si todos quieren agua potable, si todos quieren transporte, ya está demostrado que realmente no lo vamos a lograr, ¿no? Realmente hay límites a la producción con el ritmo actual. Y todas las decisiones son importantes, las decisiones pequeñas, pero también yo siempre digo que lo importante son, pues son las grandes decisiones. A veces con una gran decisión puedes contrarrestar, volvemos al tema de offset, pequeñas malas decisiones, ¿no? Y te pongo un ejemplo, el otro día platicaba con un amigo y decía, oye, yo por el medio ambiente lo que hago es que no tomo botellas de plástico, que es muy importante, o sea, no quiero decir eso, pero sacamos un cálculo y estuvimos ahí platicando cuántas botellas, suponiendo que tomas una botella al día por 50 años, nunca fallas y siempre y no la compras, pues más o menos ahorras como, ¿cuánto era? 63, 65 toneladas de CO2. Si cambias de vehículo de combustión a vehículo eléctrico, ahorras 90. Entonces, todas las decisiones pequeñas son importantes, que son las que controlamos, pero hay que moverse hacia las grandes decisiones. Y las grandes decisiones son cambiar la matriz de generación, construir y construir mejor. Por ejemplo, el sobrecosto y la desviación más o menos de que tenemos en México en infraestructura es como del 80% en los peores casos y 40%. O sea, eso quiere decir que todo lo que construimos tardamos o tenemos sobrecostos de entre 40 y 80. Bueno, eso es más emisiones, ¿no? Aunque no requieras a lo mejor más material, pero tener a toda la gente ahí de activa, la gente que va a trabajar, material. Entonces, ser más eficiente en la construcción también tiene impactos no solo económicos, financieros, sino también de reducción de emisiones, ¿no? Sí, y mencionas algo clave además, por ejemplo, no solo con respecto al cambio climático en función de la emisión de gases de efecto invernadero, sino yo me acuerdo que desde hace fácilmente unos 15 años yo recién o más empezaba en esto y me acuerdo que fui a hacer un reportaje de unos ingenieros mexicanos de materiales para la construcción que tenían concreto que permitía la recarga de mantos freáticos, ¿no? Era un concreto y luego, no me acuerdo si los compró Holcim o alguien por el estilo, pero no he vuelto a saber. Y entonces de repente tiene décadas que sabemos de materiales extraordinarios y en un lugar como la Ciudad de México, en donde ayer justamente teníamos unas lluvias extraordinarias, ¿no? De estas intensas que hay en el Valle de México y zonas de la ciudad, muchas, que tienen problemas de aguas ya crónicos y que toda esa agua pues se va al drenaje, ¿no? Y no se aprovecha. Y entonces este tipo de concreto, por ahí en Chapultepec, pusieron ahí una pista para bicicletas y para correr que permite la reabsorción del agua, etcétera. Pero por más que eso existe desde hace algunas décadas, no hemos logrado, digamos, enlazarlo en términos de costo y de modelo de negocios y de métodos de construcción para que esto se vuelva un estándar y realmente se empiece a hacer la diferencia, ¿no? Porque de repente las soluciones ya empiezan a estar ahí, pero de alguna suerte no logramos que desde un punto de vista financiero se logre solventar a un precio atractivo y se generen los incentivos para hacerlo. Sí, y qué bueno que dijiste incentivos, porque también es una conversación que dice, oye, el tema de infra sostenible es que no es rentable. ¿Y qué beneficios tiene? Y yo le digo, bueno, pues mira, o sea, apartamos de la base de que los beneficios es que va a existir un lugar, un mercado, un mundo, ¿no? Entonces, partamos Exacto. de esa base, ¿no? Que ¿O no va a cuánto? haber sequías, que Exacto. no.
¿O cuánto vale no tener un agua una semana para 1 millón de personas, por ejemplo, en la Ciudad de México, ¿no? Estoy seguro que es más caro que pues no poner, digamos, otros esquemas de material. Debo hacer un corte, estimado Eduardo, pero te pido por favor si te mantienes en la videollamada para regresar con más y seguir conversando de este tema que es muy importante, que es justamente la infraestructura para combatir el calentamiento global. Entonces, esto es Imagen Empresarial y esta mañana está con nosotros Eduardo de la Peña, socio líder de infraestructura y proyectos de capital de Deloitte Spanish Latin America, hablando justamente de la infraestructura y el calentamiento global. Eduardo, ¿y cómo se ve el avance? O sea, dabas varios datos muy impresionantes en términos de estos 15 trillones de dólares o 15 billones de dólares, que para dimensionarlo, pues decir que la economía mexicana es de 1.200.000 millones de dólares. O sea, más de 10 Méxicos se requieren en términos de infraestructura y bueno, pues es enorme. Decías también, una forma de compararlo es, estaría, si fuese un país, esta cantidad que se requiere, pues abajo de la mayor economía del planeta y arriba de la segunda, que es China. Sí, justo, ese es el déficit de infraestructura que necesitamos para el 2040 más o menos, ¿no? Sobre todo, ¿a qué se debe esto? Pues se debe a que vamos a ser pues, más personas. Entonces, básicamente vamos a pasar de 7.7 billones más o menos, creo, a 10 billones, ¿no? Entonces, bastante relevante. Y también platicabas algo, estábamos platicando de que normalmente la gente tiene este debate de la infraestructura sostenible y dice, oye, ¿es rentable? Y decíamos, ¿no? Oye, pues empieza pensando que la consecuencia es no tener mercado, ¿no? No tener usuarios, no tener economía, catástrofes, inundaciones, ¿no? Pero si todo eso no es suficiente, ¿no? O sea, si todo eso no crees que es justificación, eh, también yo creo que hay justificaciones justamente de impacto económico, ¿no? Y tú decías estos materiales permeables, por ejemplo, que permitían, pero por ejemplo también recuerdo, me vino a la mente ahorita el caso de Baja California. O sea, Baja California es una economía, como tú sabes, tiene una región vinícola y están a 5 años más o menos de que se acabe un poco las reservas que tiene el manto freático y es un problema porque si disminuye demasiado se contamina con el mar, el agua se sala y entonces el vino sabe pésimo, ¿no? Entonces tienes toda una industria, todo un ecosistema, toda una comunidad que puede desaparecer justamente por falta de infraestructura sostenible, ¿no? Entonces ahí hay soluciones que están explorando y lo del material permeable o estos blogs, pues vuelves al debate de qué es primero, ¿no? La oferta competitiva de productos para que la gente lo compre o la demanda. Yo creo, digo, normalmente muchas de estas cosas empiezan por la demanda del usuario, por la conciencia. Y lo vemos, ¿no? Porque ya hay fondos de inversión que solamente están buscando inversiones de infraestructura sostenible o de impacto, o que designan un porcentaje, y esto es porque a la gente le interesa, ¿no? El otro día también ejecuté un proyecto con una empresa de manufactura para sustituir gas por biometano, que biometano básicamente lo puedes sacar de granjas o de vertederos, entonces tiene más eficiencias, pero no era, digamos, rentable financieramente. Tenía un sobrecosto de más o menos 1.5 veces o hasta 2. Pero la empresa decía, estamos dispuestos a hacerlo porque el usuario nos lo pide y el impacto final en el precio realmente no era tan relevante, y están dispuestos a hacerlo, ¿no? Entonces, yo creo que mucho de esto también empieza por la demanda de los usuarios de productos de este tipo de infraestructura y de servicios, ¿no? Claro, y sobre todo, pues cómo se establecen, digamos, el costo de lo que se denomina externalidades, ¿no? Es decir, si tú construyes de cierta manera que es muy contaminante, pero más barata, pues parece aparentemente que es más barato si no le pones, digamos, un costo a esa contaminación que afecta a todos, ¿no? O a esas emisiones que afectan a todo. De ahí que buena parte de la discusión que se dio en Gladlow y que no se ha logrado, digamos, llegar a acuerdos tan concretos es cómo estableces un precio a la emisión, por lo tanto estableces un mercado, por lo tanto un incentivo a propuesto del precio, porque esa empresa que mencionabas, si reduce sus emisiones de manera global en el producto de manufactura que tenga, pues finalmente eso le va a atenuar, digamos, porque teóricamente estaría emitiendo
menos toneladas de CO2 y eso ayuda, ¿no? Finalmente, y eso tendría que estar representado en un precio, de otra forma pues, se vuelve muy complicado. Y eso en parte está vinculado, por supuesto, en las democracias a lo que los ciudadanos vayan demandando, ¿no? Pero se vuelve algo abstracto y relativamente complicado, pero eso va a tener que empezar a ocurrir. La cosa es que no lleguemos tarde para cuando nos demos cuenta lo valioso que es un litro de agua o lo valioso que es, pues que no, ya lo estamos viendo en la India, ¿no? La semana pasada y seguramente a lo largo de esta, temperaturas de 50 grados centígrados, o sea, igual el Sahara, pero en la India, ¿no? Es decir, esas temperaturas muy extremas. Y ya cuando empiezas a padecer eso, pues entonces dices, ay, no, sí es importante, pero ya no necesariamente lo puedes mitigar y justo es el momento en el que estamos desde hace algunas décadas. Sí, y la verdad es que te digo, este famoso reloj, dices, oye, ya vamos tarde, ¿no? El reloj del cambio climático que dice, nos quedan 7 años para hacer algo y Sí. darle la vuelta a esto, si no, la temperatura se va a elevar más de 1,5, etcétera, y catástrofe, ¿no? Cuando yo vi eso de 7 años, yo decía, no es cierto, no nos quedan 7 años, ¿no? Supongamos que hoy, dicen todos los países, vamos a cerrar el gap de infraestructura con puro infrasostenible y reconvertir solo la matriz de generación, pues tendrías que crear un fondo de inversión o un megafondo global que a lo mejor serían 2, 3, 4 veces lo que es BlackRock, ¿no? De ese tamaño. Entonces, supón que lo puedes crear en un año, ¿no? Juntas a toda la gente, todo el management y dices, ya tengo el dinero, ¿no? Que no tener dinero es un problema y tener mucho dinero también puede ser un problema, ¿no? Entonces, ya tengo todo esto para invertir, ¿no? Ya se me fue un año. Luego, tengo que hacer los estudios, la cartera, ¿no? La prefactibilidad y la cartera, punto ahí se me va otro año, ¿no? Ya van dos. Y luego, supongamos que construimos súper eficiente, construimos súper tal, bueno, échate si quieres 2 años, estoy siendo súper optimista, 2 años en construir, ¿no? Ya van 4. Y luego a lo mejor uno para desmantelar, pues, lo que ya está prendido, pues no lo podemos dejar así, ¿no? Entonces ya van 5. O sea, realmente solo tienes 2 años para ponerte a trabajar en eso, ¿no? Y yo creo que lo que hace falta es empezar, sobre todo por una política nacional, ¿no? O sea, no hay una política nacional de infraestructura sostenible que debería haber. Eh, Tenemos que apalancarlos en la innovación tecnológica, tanto en reducción digamos, de costos de construcción. Tienes desde oficinas de gestión de proyecto, drone, ya tienes BIM, los escáneres 3D, todo eso te permite ser más eficiente. Los nuevos materiales, definitivamente, como dices, aunque tengan un sobrecosto. Las oficinas de gestión de proyectos yo creo que son súper importantes y también pues, como ciudadanos pedir que las autoridades hagan esto, ¿no? O sea, exigir que haya una política nacional, que haya una normativa y que haya sectores y haya mecanismos. Y la verdad, mira, estos mecanismos de compensación de emisiones creo que son útiles, pero creo que son un paso, o sea, intermedio, ¿no? Porque lo que puedes generar es muchas empresas digan, oye, pues yo sigo contaminando, Ujú. pero trato de hacer el offset comprando pues, créditos, ¿no? Entonces se puede volver un mecanismo también ahí perverso a largo plazo. Yo creo que el mayor incentivo tiene que ser, oye, esto ya no se permite, ya no es así. Todo lo que se construya, se produzca, se haga y se transporte, tiene que contemplar en todo su ciclo el tema de sostenibilidad, punto, porque si no, no va a haber pues, ningún mercado, ¿no? Y lo que decías de la India, pues, sí, el ser humano es malo y esto es evolutivamente, es malo identificando los riesgos a futuro, ¿no? Estamos muy programados por la evolución para ver los riesgos inmediatos. Entonces, ¿qué va a pasar ahorita, man? Tengo que comer ahora, pero no en 10, 15, 20 años, ¿qué va a pasar? Somos malos para eso como individuos, ¿no? Por eso tenemos que crear mecanismos como sociedad que nos permitan justamente ver eso, ¿no? Pero fuera de todo, como decía Churchill, yo soy optimista, ¿no? Porque no veo utilidad siendo nada más, decía, ¿no? Claro. Pues Eduardo, un gusto conversar contigo de este tema que es apasionante, clave, urgente, por supuesto, y además que pues tiene una enorme, digamos, orientación de negocios, porque como decías, pues si no hay un planeta, no hay un mercado y por lo tanto cualquier discusión que uno pueda tener es totalmente superficial. Así que muchas gracias, qué gusto. Gracias a ti, saludos.
Ahí escuchamos a Eduardo de la Peña, socio líder de infraestructura y proyectos de capital en Deloitte Spanish Latin America.